Asambleísta Juan Cárdenas. Señor presidente, colegas asambleístas, debe constar en el registro que en el punto anterior había solicitado la palabra. Lamentablemente no pude acceder a ello. Sin embargo, solo quisiera decir de pasada con su venia, señor presidente, que estos entendimientos que tienen una esencia de carácter económica en intercambio entre iguales, le hace bien al país. Mejor cuando miramos el mundo en su extensidad hacia el Asia Menor, los países de la órbita árabe, como Qatar, un país que fundamenta su riqueza en la explotación petrolera. Solo que hay que tomar en cuenta un hecho que es preocupante y nos debe mantener alertas en esta clase de intercambios comerciales, de estos protocolos que llevan adelante la posibilidad de entablar relaciones con la mayor cantidad de países en el mundo. Qatar sale por el mundo y adquiere terrenos que luego intenta convertirlos en sus territorios. En eso hay que tener mucho cuidado. Que es bueno tener ese tipo de relaciones con un país que inclusive está designado para organizar el Campeonato Mundial de Fútbol del 2022. Así que le vamos a ver en la retina del mundo por algún tiempo a Qatar, este país de formación árabe y al mismo tiempo petrolero por excelencia. Y el 70% de su economía se basa precisamente en su actividad petrolera. Cuando tratamos estos temas relativos a la actividad que debemos estimular en los jóvenes, realmente crea expectativas y promueve la atención de la opinión pública. Solo que el nombre del proyecto de ley es largo y un tanto confuso. Ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación para la implementación efectiva del emprendimiento juvenil. Ojalá el área de administración de la gestión jurídica de la Asamblea pueda resumir con mayor propiedad esta denominación para que consten los elementos indispensables que identifican a la ley. Habíamos debatido con profundidad la importancia del emprendimiento, distinguiéndola de aquella ligereza de creer que toda explotación, que toda marginalidad, que toda exclusión se ha de asimilar como un emprendimiento, como el monito emprendedor a quien se le negó el derecho de ir a la escuela, de jugar, de ser feliz, y prácticamente se acepta el cometimiento de un atentado en contra de los niños. El Ecuador tiene una tradición de haber combatido el trabajo infantil, porque ello significa la consumación de una terrible injusticia con lo más sublime, sagrado y elevado que tienen las sociedades, y es su niñez. No estamos hablando de ese emprendimiento.
Hablamos en términos modernos de emprender como una acción que necesita en los jóvenes el estímulo directo de un Estado. Aquí entonces el achicamiento del tamaño del Estado, la mínima intervención del Estado para que jueguen su rol las fuerzas productivas del sector privado, no encajan en el concepto primigenio del emprendimiento, que requiere, repito, apoyo, estímulo de parte del Estado como entidad. El emprendimiento es creación, es innovación, es fortaleza, es constante. El emprendimiento se basa en las virtudes y cualidades más importantes del ser humano. Así que entregar recursos en vez de estar pagando por anticipado deuda externa para satisfacer la insaciable codicia de los especuladores de papeles y bonos de deuda externa, es una excelente inversión del Estado dedicar recursos preferentes a la innovación. Porque ello crea una unidad productiva que por sí, con el primer impulso y estímulo, se convierte en una fuerza autónoma que genera producción, riqueza y puestos de trabajo. Por manera que habíamos debatido a propósito de una ley similar sobre la naturaleza misma del emprendimiento. Y hemos de decir con preocupación que no está garantizado el impulso a los emprendimientos y a la innovación cuando preferimos el mínimo Estado, el Estado policía, para que proteja los privilegios de un segmento que no va más allá del 8% de la población. Cuando entendemos el concepto de solidaridad, de inclusión, allí sí podemos insertar el emprendimiento como un émbolo que permite dinamizar sectores inexplorados de una economía de avanzada y de verdadero desafío. Por manera que a la comisión que lleva adelante la formulación de las observaciones para segundo debate, le pedimos hacer un esfuerzo que permita crear disposiciones terminantes, claras y directas que protejan este derecho y que creen la obligación del Estado de respetar la intangibilidad de estas actividades que para nosotros son fundamentales y que se basan en el emprendimiento que rompe esquemas, en la innovación que es capaz de crear expectativas productivas que se salen del concepto clásico de explotación del capital sobre el ser humano. Acá el emprendedor es la figura central del proceso y no permitirá que sea el capital que subyugue su actividad en franco deterioro, desequilibrio que debe existir y el sometimiento del capital hacia el ser humano. Y ese es un concepto saturado de humanismo, de solidaridad. Hoy que estamos ya para arrancar la campaña de la segunda vuelta, en primer lugar, hacemos votos porque no haya
ningún tipo de actitudes comedidas, entre comillas, que pretendan dar al traste con un derecho constitucional, que es el derecho de elegir y ser elegidos, que tenemos los ecuatorianos. Que las fuerzas políticas cumplan libremente con su derecho. Que la función electoral haga prevalecer la ley y el imperio del periodo que estamos sometidos a las leyes fundamentales que informan la función electoral. Los sobresaltos, las amenazas, solo traen consigo incertidumbre que pone en riesgo el ejercicio de un derecho. El mundo nos mira con expectativa. Y en cuanto a la actitud del CAL, es bueno, al hablar de la economía global, para financiar inclusive los emprendimientos, es bueno saber que devolvieron ese proyecto de ley urgente que tiene una envoltura envenenada, que dice por fuera, para proteger la dolarización, y por dentro dice, para privatizar la reserva monetaria del Banco Central en beneficio de pequeños grupos de banqueros. Esto hay que tener muy en cuenta. Y la ciudadanía ha mirado con expectativa la resolución del Consejo de Administración de la Legislatura del CAL al devolver por segunda ocasión este proyecto de ley declarado con el carácter de urgente. Esto de alguna manera restituye en algo la institucionalidad de la función legislativa. Pero claro, ya vino la amenaza del todopoderoso ministro de Economía y Finanzas, que volverá a mandar, cuidado, señor presidente y asambleístas integrantes del CAL, no vaya a ser que estamos cayendo en el jueguito de que esta ley que beneficia a los banqueros, y esta sí, un atentado directo en contra de la dolarización, no vaya a ser que intenten que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. No nos olvidemos que hay noticias de que la misma fue elaborada en los Estados Unidos de Norteamérica para imponernos como una parte del compromiso sumiso que adquirimos con el Fondo Monetario Internacional. Asambleísta, muchas gracias. Concluyó su tiempo. Esta clase de manoseos y peor aún, maniobras y tinterilladas. Quedamos advertidos entonces, queridos compatriotas, con esto que es un debate realmente peligroso, porque está en juego el interés y el derecho de 17 millones de compatriotas, incluidos los emprendedores y los innovadores. Gracias, señor presidente.